Amigos y amigas, bienvenidos a su programa de debate político, tesis y antítesis. Como pueden ver, estamos ya desde nuestro nuevo set en Ñahui Estudio Secom y desde aquí damos la más cordial bienvenida a los asambleístas y opositores Virgilio Hernández y Luis Fernando Torres. Con ellos vamos a dialogar esta semana sobre un tema que ya se siente, ya se respira en las calles con mayor intensidad en estos últimos días y tiene que ver con las elecciones seccionales del 23 de febrero próximo. Vamos a hacer una revisión del panorama electoral. Yo soy Belkis Sánchez y por los próximos 30 minutos estaré moderando este diálogo político. Recuerden que ustedes pueden ver tesis y antítesis a través de la señal de la televisión legislativa del Ecuador por los canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil y 27 en la ciudad de Cuenca. También nos pueden seguir por la señal de internet en vivo.asambleanacional.gov.es. Agradecemos, por supuesto, por la reproducción de tesis y antítesis por parte de la red de canales comunitarios regionales del Ecuador asociados SECREA. Aquí comenzamos. Tras la entrada en vigencia de la Constitución de Montecristi, esta es la segunda ocasión en la que se van a elegir autoridades seccionales. Prácticamente podemos dar por superado el proceso de régimen de transición. Vamos a ver, como siempre, un video previo al inicio de este debate. Veamos. Elecciones seccionales 2014. En las elecciones del próximo domingo 23 de febrero se elegirán 5.621 dignidades, de las cuales 221 son alcaldes, 23 prefectos con sus respectivos viceprefectos, 552 concejales urbanos, 747 concejales rurales y 4.080 vocales de las juntas parroquiales. Para estas elecciones se reconocieron a 124 organizaciones políticas. El registro electoral se cerró con 11.601.835 millones de votantes. Entre las novedades de esta elección se puede nombrar la campaña Tienen Derecho a Votar y el voto electrónico. Para la campaña Tienen Derecho a Votar, el Consejo Nacional Electoral, CONADIS, Corporación Gestión Ecuador, Federaciones Nacionales de y para la Discapacidad del Ecuador y la Policía Nacional promoverán que las personas con discapacidad y adultos mayores participen en los comicios electorales. En el caso del voto electrónico se aplicará en Azuay, Santo Domingo de los Áchilas y en 2 juntas receptoras de la zona La Morita en Tumbaco, Quito. Respecto a Azuay, se utilizará la tecnología argentina que consiste en una máquina de votación electrónica con papeleta inteligente. En Santo Domingo de los Áchilas se aplicará la tecnología venezolana que consiste en una urna electrónica con impresión del comprobante de voto. Y en Pichincha se usará tecnología rusa. Amigos, hemos tenido ahí entonces una breve reseña, unos antecedentes en lo que tiene que ver con este proceso electoral que se avecina. Asambleísta Virgilio Hernández, ¿qué se pone en juego en estas elecciones? Pero pensemos un poco más en el panorama nacional, más que en el local, en lo que tiene que ver con Quito. Sí, nuevamente un gusto poder reanudar este programa. Tenemos cambio de sed, pero siempre esta idea de poder debatir, contraponer tesis, propuestas, planteamientos para que la ciudadanía pueda hacer la síntesis. Creo que efectivamente está en juego aspectos fundamentales para la democracia en estas elecciones. Y digo esto sobre todo porque la democracia, y en estos 7 años eso se ha demostrado, no solo es votar, no solo es ir de forma regular a los procesos electorales, sino sobre todo modificar las condiciones de vida de la gente. Eso fundamentalmente es la democracia. Creo que son valiosos todos los aportes de la democracia formal, pero sin duda no se trata, no podemos quedarnos solo en los elementos de la democracia formal, como ir a votar de forma regular, sino sobre todo una democracia sustancial. ¿Cómo construimos el derecho a la ciudad que está consagrado por los instrumentos internacionales y también por nuestra Constitución? Y pensar en la ciudad significa pensar sobre todo en la gente, pensar en la armonía entre el espacio y la gente, pensar en cómo resolvemos los grandes problemas que tienen los ciudadanos, cómo resolvemos problemas de agua, alcantarillado, de saneamiento, cómo resolvemos los problemas del ambiente, cómo planificamos el crecimiento de la ciudad para que no sea también el suelo urbano fruto de perversos intereses, como ha sido, porque se ha prestado para invasiones por un lado, pero también para especular por parte del capital financiero inmobiliario. ¿Cómo logramos pensar que en las ciudades atendemos a las personas que más lo necesitan, que más requieren? ¿Cómo atender, por ejemplo,
a los adultos mayores, cómo atender a los niños, cómo atender a los jóvenes. Pensar en la ciudad es pensar también en la perspectiva de crecimiento ordenado y planificado. Y también, obviamente, pensar en la movilidad, en cómo logramos que los ciudadanos puedan trasladarse de un lugar a otro en términos de dignidad y también de eficacia y rapidez. De tal forma que sí está en juego la democracia, está en juego sobre todo solidificar este proyecto de cambio y transformación que se vive en el Ecuador. Gracias, asambleísta Luis Fernando Torres. La misma pregunta, ¿qué se pone en juego en estas elecciones? Bueno, un saludo de mi parte a ustedes y por supuesto a los televidentes. No está en juego nada más que la suerte de los habitantes de los cantones y de las provincias. En definitiva, la política es eminentemente local. Si la política se la hace en función nacional, se pierde el contenido y la dimensión de aquella política que tiene que servir para resolver los problemas de la gente. Delincuencia, falta de empleo, problemas de movilidad, deterioro medioambiental. Y las soluciones, indudablemente, deben nacer y provenir de las ciudades, de los ciudadanos. Lo que ha pasado históricamente en el Ecuador es que se ha creído equivocadamente que la política es nacional y a los ciudadanos de las respectivas comunidades locales nos han incorporado muchas veces a un debate insustancial. El 2014 se pone a prueba no tanto la democracia, sino la fuerza propositiva de todos los candidatos, alcaldes, prefectos, concejales y miembros de juntas parroquiales para demostrarle al ciudadano que están muy cerca de él y que pueden resolver su problema. ¿Cuál es la angustia en varios cantones y barrios, no digo en todos, del país? La delincuencia, imparable. Los pobres víctimas de la delincuencia, las clases medias igual y por supuesto aquellos que tienen recursos. La falta de empleo se siente. En el sector privado no existen los suficientes niveles de inversión que alienten un dinamismo en la generación de empleo privado. Hay empleo público, pero ese empleo público se agota, tiene un límite. Y el tema indudablemente de la movilidad es un problema de las mayores ciudades del país, no solamente de Quito, de Guayaquil, de Cuenca, de Ambato, la ciudad donde yo vivo. Existen serios problemas en materia de movilidad ciudadana. ¿Qué hacer? Bueno, pues por allí hay algunos que se inventan trenes eléctricos, trenes aéreos, es decir, propuestas impracticables. Hay otros, como el alcalde de Guayaquil, por ejemplo, que ha resuelto este problema con la metrovía y ahora hace una propuesta muy inteligente para vincular a diferentes cantones de la provincia de Guaya en un proyecto común de solución básicamente a la falta de movilidad. Gracias. Recordamos a nuestros televidentes que los asambleístas tienen 2 minutos cada uno en este segmento para exponer sus ideas, sus criterios. Asambleísta Virgilio Hernández, movilidad, delincuencia y falta de empleo es lo que ha citado el asambleísta Torres. Mire, sin duda son de los grandes problemas que efectivamente se tienen en las ciudades. Y esto es una cosa importante, que cuando hablamos de empleo, estamos hablando de condiciones de vida de la gente. Y se aleja un poco, y esto creo que también es fundamental señalar, de aquella visión de que los alcaldes, por ejemplo, únicamente tienen que hacer obras, tienen que hacer bordillos, cuando lo que está en juego es el proyecto de ciudad. ¿Qué proyecto de ciudad se puede tener? Y para poder hablar de un proyecto de ciudad, no hay que tener compromisos, no hay que tener las manos atadas, no hay que tener financistas ni tampoco intereses del capital inmobiliario que aten las manos, o peor aún, como pasa en el caso de Quito. Es inexplicable que el principal candidato del movimiento Suma, me parece, es al mismo tiempo el principal abogado contra el municipio. ¿Cómo pretende ser concejal y al mismo tiempo litigar permanentemente contra el municipio? Entiendo que los juicios son por 8 millones, 10 millones de dólares contra el municipio. Es decir, yo voy a ser juez y parte, yo voy a buscar aprovecharme de mi condición para beneficiarme. Eso es indecoroso haberlo presentado. Y precisamente habla del nuevo rol que tienen las ciudades. Las ciudades tienen que pensar sobre todo en la gente. Cuando estamos hablando de democracia y miramos desde esta óptica, vemos por ejemplo el problema del transporte, para señalar el caso de Quito. El metro
Es una propuesta de democracia porque permite por primera vez integrar la ciudad. Quito conectada en 35 minutos, eso es democracia. Cuando estamos hablando de regularización de barrios, estamos diciendo que más de 400 barrios han vivido por décadas al margen de las posibilidades y del ejercicio de la acción municipal. Ahora, precisamente, se habla de democracia y se regulariza. Creo yo que está en juego proyectos de ciudad. Y el nuestro, sobre todo, es pensar en el ser humano y en función del ser humano también pensar en las transformaciones del entorno. Gracias, asambleísta Torres, su réplica. Sí, efectivamente, los principales problemas de los ciudadanos en las diversas ciudades del país son fundamentalmente la inseguridad, la falta de empleo en el sector privado y, por supuesto, los grandes inconvenientes que existen en materia de movilidad. En los centros urbanos, el problema está en movilizarse de un lado a otro, pero existen ciudades que tienen una periferia rural importante y el tiempo que toma a una persona para comunicarse desde su lugar de trabajo en la zona central a la zona periférica, pues muchas veces supera lo que toma movilizarse en una ciudad tan congestionada como Quito o cualquier otra ciudad de esta envergadura urbanística. ¿Cuáles son las soluciones que han ofrecido los candidatos a estos problemas? En pocos casos uno encuentra soluciones realistas. Yo he puesto el ejemplo del alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, un alcalde que conoce, un alcalde que está cerca a la gente y un alcalde que ha hecho, digamos, de su ciudad un verdadero ejemplo de trabajo, de movilidad y a pesar de las limitaciones, indudablemente ha permitido que los guayaquileños puedan vivir mejor. Otros candidatos han hecho sus propuestas, es verdad, pero muchas de ellas irrealizables, impracticables, demostrando un desconocimiento de los problemas locales. Lo que espera el ciudadano es que aquel que vaya a ser su alcalde, su prefecto, conozca, tenga un buen equipo, pero fundamentalmente sea transparente. Transparente en lo que dice, en lo que hace y en lo que puede hacer en el futuro. Afortunadamente, la democracia, y en este caso la elección local, le sirve al ciudadano para obligar a que los candidatos se expongan ante ellos, se muestren cómo son y ofrezcan soluciones. En todo caso, una campaña política siempre habrá diversas corrientes que están chocando. Muchos hablan, por ejemplo, de la campaña sucia. Bueno, pues eso ha pasado históricamente. Lo deseable sería que nunca ocurra. Lo interesante en todo caso es que todo aquello que se diga en esta campaña, el día siguiente de la posesión, por ejemplo, a un cargo, no sea completamente borrado con las dos manos y se convierte en pura demagogia y pura mentira. Gracias, asambleísta Torres. Amigos, es tiempo de una primera pausa aquí en Tesis y Antítesis, pero al volver vamos a escuchar la opinión de la ciudadanía en torno a este proceso electoral, sus candidatos y sus opciones. No se vayan. Estamos de regreso, amigos, con más de su programa Tesis y Antítesis con los asambleístas Virgilio Hernández y Luis Fernando Torres. El tema de esta semana, el panorama electoral, las elecciones seccionales del próximo 23 de febrero. Recuerden que llegamos a ustedes gracias a la señal de la televisión legislativa del Ecuador por los canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil y 27 en la ciudad de Cuenca. Online también nos siguen a través de envivo.asambleanacional.gov.es y por supuesto nos escuchan a través de la radio de la Asamblea Nacional. El equipo de Tesis y Antítesis se trasladó por las calles del centro de Quito para recoger la opinión de la ciudadanía respecto de las ofertas de los candidatos. Veamos. Ofrecen una cosa, otros ofrecen otra cosa y no sé, todos siempre no cumplen. Que ofrecen y no dan nada. Yo daría mi voto por el alcalde que le apoya a Rafael Correa. Está apoyando a la candidatura del señor Barrera, está bien, claro, está muy bien, creo yo, ¿no? Porque como está con permiso y todos tenemos derecho, ¿no? Es un ciudadano más del señor presidente. Mauricio Rodas. ¿Por qué razones? Porque las propuestas que él tiene son buenas para mejorar las condiciones de vida aquí en la ciudad. No todavía. No todavía, ¿por qué? Porque estoy indecisa. La gente no se da cuenta de lo que nos hacen, nos ofrecen y el rato de los ratos que uno le va a pedir un servicio para la comunidad, que tiran la pelota de uno a otro, vaya para allá, vaya por acá y no llega. Nosotros somos comerciantes ambulantes, el señor Barrera nos defraudó. Por Rafael Correa estoy yo. Ya. Desde que comencé hasta el final tengo que seguir.
No sé todavía decirle porque todavía no lo he pensado bien. Sí, de votar por el alcalde Augusto Barrera porque le está haciendo buenas obras aquí en Quito para las personas que vivimos aquí, los quiteños. Sí, creo que sí, para él sí. No voy a votar por ninguno porque ya tengo 80 años. Entonces, no me gusta ninguno. Por este señor ya que salga, porque hay muchos impuestos, y solo con falta que nos ponga impuesto al aire que respiramos nada más. Ofrecen después hasta que demos el voto, después son las consecuencias. En el momento en el que están en campaña, pues todo el mundo ofrece, hay demagogia, ¿no? Entonces yo creo que lo más práctico para mí personalmente es anular el voto. Y bien, hemos visto la opinión de la ciudadanía. Asambleísta Virgilio Hernández, si bien unos tienden por uno u otro candidato, también hay gran cantidad de indecisos. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, ojalá lleguemos a los 80 años en las condiciones que el señor que aparece en el reportaje. Bien conservado. Que es envidia, sana envidia. Yo quiero decir que hay cosas que han cambiado con la Revolución Ciudadana. Un primer elemento que ha cambiado con la Revolución Ciudadana es que ahora existe una fortaleza institucional. Y Luis Fernando, que fue alcalde, puede decirlo. Antes, básicamente, el conseguir recursos, por ejemplo, para los gobiernos municipales pequeños, era muy difícil, porque dependía de acuerdos políticos. Ahora las normas están mucho más claras. El que exista una norma que asigne recursos da mayor certeza y se cumple con lo que dice la Constitución. Recursos son directos, inmediatos, transferibles. Esto es absolutamente bueno y eso ha permitido que a lo largo y ancho del país se asuma que trabajar en equipo es positivo. Ya no hay problema de los recursos. Antes había 19 leyes y con 19 leyes prácticamente el ministro de Finanzas era poderoso y sabía a quién daba y a quién no daba recursos. Ahora eso está solucionado. Pero en cambio, el trabajar de manera conjunta le permite sinergia y permite que conjuntamente se pueda ver cómo resolver los problemas de la gente. Que tengamos un elemento común para mirar qué es lo que beneficia de mejor forma y cómo la acción conjunta del gobierno nacional con el gobierno local puede ayudar a solucionar los problemas de la gente, solucionar los problemas de transporte, como por ejemplo en Quito, el metro. Es posible gracias a este trabajo conjunto entre el gobierno y la alcaldía de Augusto Barrera. Pero podríamos señalar muchos más ejemplos. Miren lo difícil que ha sido, en cambio, en la ciudad de Guayaquil, que efectivamente Luis Fernando dice que es un alcalde exitoso, pero es un alcalde exitoso, vamos a decirlo con claridad, también que no realiza las competencias básicas que tienen que hacer los municipios. Si no se hace agua potable, si no se hace alcantarillado, si no se hacen ni parques ni espacios públicos, es obvio que se puede ser exitoso, pero sin cumplir lo que demanda la ley. El trabajo conjunto entre el gobierno nacional y el gobierno local es bueno para la ciudadanía. Asambleísta Torres, ¿qué decir sobre este tema? Y también ir por otro lado, ¿no? ¿Esta cantidad de indecisos podría significar una oportunidad para la derecha? Bueno, en el tema de la alcaldía de Guayaquil de Jaime Nebot, un alcalde que no es dependiente del gobierno y no es empleado indudablemente del Ejecutivo. Veamos el tema del aeropuerto. Allí está uno de los mejores aeropuertos del mundo en su categoría, el mejor del mundo en su categoría. El aeropuerto de Daular podría construirse con fondos privados que prácticamente se han acumulado de las propias regalías que ha dejado el actual aeropuerto en funcionamiento. Mire usted, un municipio que puede hacer por sí mismo 2 aeropuertos, lo hizo el actual y otro más. En materia, por ejemplo, de parques, en Guayaquil se ha hecho indudablemente mucho. Agua potable y alcantarillado. Yo hablaba hace algún tiempo con el alcalde de Guayaquil y realmente me mostraba sorprendido al ver cómo están llegando ya a una cobertura casi del 100% desde que el municipio asumió directamente esa competencia. Ello demuestra eficiencia en el trabajo. Y claro, la ciudadanía reconoce, Jaime Nebot está indudablemente con una diferencia sumamente amplia frente a su contendora. En cuanto a la institucionalización, es verdad, tenemos una mayor institucionalización ahora a nivel estatal. En mi tiempo, cuando yo era alcalde de la ciudad de Ambato y no teníamos dólares sino sucres, el derecho de las municipalidades no pasaba del 6% del presupuesto del gobierno central. Ahora prácticamente los gobiernos seccionales tienen una participación que bordea el 25%. En algunos municipios sobra inclusive el dinero. Y por ello es que muchos alcaldes, por ejemplo, no invierten ni gastan como deberían en obras prioritarias, sino muchas veces en obras de relumbrón. En todo caso, lo que sí queda claro en el país
es que buenos alcaldes, como el alcalde de Guayaquil, por ejemplo, eficientes, entregados a su pueblo, pueden indudablemente llevar adelante proyectos realistas y exitosos sin necesidad de ser empleados del gobierno. Gracias, asambleísta Virgilio Hernández. Prácticamente ha ratificado que el modelo sería exitoso, hablando en términos de eficiencia, como ha referido el asambleísta Torres. Pero es que aquí hay un problema, y ese es el problema de Luis Fernando y también de la derecha, que piensa que las ciudades solo son los edificios, son las calles, son las obras, no la gente. El tener espacio público, que en Guayaquil, por ejemplo, lo construye el gobierno nacional, la inversión que hace en el Parque Los Amanes, solo para poner un ejemplo, demuestra que hay la posibilidad ahora que los ciudadanos los sábados, los domingos, en lugar de quedarse en su casa, vaya y disfrute de un lugar en el que hay seguridad, en el que hay comodidad, en el que los hijos pueden disfrutar. Eso es democracia sustancial para nosotros. En el caso de Quito, toda la inmensa inversión en espacio público nos ha llevado a que en este momento Quito sea la ciudad que tiene más metros cuadrados por habitante en espacio público. Esto es fundamental, esto es democratizar, esto es recuperar no solo el espacio, no es regeneración urbana en el sentido de reconstruir únicamente la arquitectura, sino fundamentalmente de pensar en la gente y cómo esa gente se conecta con su ciudad. Esto es un elemento básico. Nosotros volvemos a señalar, obviamente, nosotros somos un equipo en el que tenemos un liderazgo, un líder como es el presidente Correa, pero además tenemos también liderazgos locales, tenemos un equipo importante en la asamblea, todos nosotros somos equipo. Y ese equipo, lo hemos demostrado en estos pocos meses, es beneficioso en la asamblea. La acción conjunta del Ejecutivo con el Legislativo permite resolver grandes problemas que no pudimos hacerlo durante muchos meses. Y de la misma forma, el que pueda existir sintonía entre la autoridad nacional y la autoridad local, en lugar de ser perjudicial para la gente, beneficia a que podamos solucionar los problemas fundamentales. Y como dice siempre el presidente Correa, ¿cuál es el temor? El temor es que antes quienes ejercían cargos nacionales tenían que esconderse en tiempo de elecciones. Ahora, con el equipo del presidente Correa y todos los candidatos en equipo, vamos encontrando soluciones cada día de mejor forma para los problemas de la gente. Gracias, asambleísta Torres. ¿No se ha pensado en los ciudadanos en Guayaquil particularmente? No, ¿cómo que no? Mire usted, allá se ha trabajado para la gente, las obras tienen rostro humano y ello explica la gran adhesión popular que tiene el alcalde de Guayaquil, un alcalde que ha transformado radicalmente a su ciudad y en materia presupuestaria ha hecho lo que no ha hecho ningún otro alcalde. El 85% de los recursos se destinan a obras y entiendo que tan solo un 15% al gasto corriente, mientras en los demás municipios del país el 60% es para gastos corrientes y en el mejor de los casos el 40% para obras. Pero no concuerda el asambleísta Virgilio Hernández, dice que no es solamente un tema de edificios ni de cuestión estructural. Bueno, él tiene una visión indudablemente de corte estatista. Quienes no tenemos esa visión estatista creemos que el ciudadano con sus libertades es el gestor de las ciudades. Mire, hace 2 meses y medio, en una declaración que hice a un diario en Estados Unidos, yo dije que la oposición probablemente retenga solamente 3 alcaldías de capitales de provincia en el país: la de Machala, la de Babahoyo y por supuesto la de Guayaquil. Han pasado 2 meses y medio y la situación en el país ha cambiado. Ahora parece que en el Ecuador no solamente va a ganar, digamos, el Partido Social Cristiano esas 3 capitales de provincia, sino otras fuerzas independientes, algunas otras capitales de provincia. ¿Por qué se ha producido esta variación? Precisamente porque el ciudadano de las diversas comunidades locales no ve con buenos ojos la excesiva centralización. Cuando se dice vamos a trabajar en equipo, que a primera vista luciría como una explicación clara para decir voten por el equipo, para el ciudadano que quiere libertad, que quiere, digamos, autonomía, el hecho de que desde el poder nacional se quiera gobernar las ciudades constituye ya un peligro. Yo le digo por experiencia propia, yo fui alcalde de Ambato 2 periodos, presidí la Asociación de Municipios del Ecuador y ese sentimiento autonómico late en todas las comunidades urbanas y rurales del país. De allí que hay que tener mucho cuidado cuando desde el poder nacional se lleva pues adelante una especie de injerencia en el poder local, y ese hecho le está pasando la factura, a mi modo de ver, a varios de los candidatos del país en estas elecciones.
Bien, asambleísta Torres, gracias. Hemos tenido otra vez estas visiones por parte de los legisladores. Es tiempo de una nueva pausa, pero no se vayan porque enseguida continuamos con más. Esto es Tesis y Antítesis. Amigos, estamos de vuelta aquí en Tesis y Antítesis. Estamos ya en nuestro último bloque. Los asambleístas tendrán 3 minutos cada uno para un poco hacer una conclusión de este análisis que hemos hecho. El panorama electoral, las elecciones seccionales del próximo 23 de febrero. Asambleísta Virgilio Hernández, el asambleísta Torres mencionaba que su pensamiento un poco es de corte estatista. Por ahí quiero también tener una reacción suya. Y adicionalmente a esto, consultarle. En los últimos días hemos visto resultados diversos de varias encuestas que se han realizado. Y con esto quiero preguntar, ¿estaría en juego la revolución ciudadana? A ver, yo creo en el Estado, obviamente. En cambio, el fantasma, ya hemos dicho que Luis Fernando tiene algunos fantasmas. Este es otro. El fantasma de Luis Fernando es del estatismo. Yo sí creo en el Estado, obvio que creo en el Estado. Un Estado que planifica y que, por ejemplo, permite ordenar para dónde deben crecer las ciudades e impide que los intereses inmobiliarios, por ejemplo, se aprovechen de las mejores tierras. Claro, para poner también esos sitios para vivienda de la gente. Yo creo en la regulación, por supuesto que creo en la regulación. Por eso me parece aterrador que un candidato de Suma en Quito, por decir algo, no sepa explicar de dónde sacó $500,000 y otro, en cambio, sea abogado en contra de los intereses que tiene el municipio y ahora que pretenda ser concejal. Esto es antiético, esto no tiene nombre. Yo creo en las regulaciones y para que exista regulación tiene que haber claridad y sobre todo tener las manos libres, no estar atado a los grandes intereses que pugnan por sacarle recursos a la ciudad. Yo creo en la redistribución, esto es importante. Yo creo, y en el Movimiento País creemos en la redistribución. Y cuando pensamos en ciudades planificadas, ordenadas, cuando pensamos en transformaciones urbanas, estamos hablando de redistribución. De tal forma que yo sí asumo, yo creo en el Estado, creo en el papel del Estado. Creo que el Estado debe planificar, regular, redistribuir, y eso es fundamental. Y sin eso no existen democracias modernas, porque de lo contrario, el aparato estatal termina siendo objeto de perversos intereses. Mire, yo creo que la revolución ciudadana es un proceso que camina con firmeza. Y Quito, y lo voy a decir con claridad, Quito desde hace décadas no ha permitido que las fuerzas de derecha puedan tener cabida ni sustento en esta ciudad. Esta ciudad es una ciudad libertaria, es una ciudad que rechaza precisamente estos pactos con grupos corporativos. A los taxistas vengan porque les regalo puestos de concejales y después les exonero de toda regulación. Vengan acá los que son abogados, que tienen intereses contra el municipio, para que ustedes mismos sean de una vez juez y se absuelvan y le ganen los juicios al municipio en perjuicio de la ciudadanía. $10 millones de una persona que encabeza la lista de concejales de Suma, $10 millones. Eso sirve para hacer seguramente 10 accesos a barrios. Eso es lo que quiere llevarse ese candidato. Nosotros creemos en la necesidad de que podamos más bien consolidar este proceso. Y por ello, ahora el 23 de febrero, Quito se va a volver a pronunciar. Porque Quito sabe que ahora este ataque concentrado de todos los sectores de la derecha, concentrado, el señor, por ejemplo, Rodas, está ahora vestido de celeste y rosado, pero era coideario de Luis Fernando Torres, que yo siempre pondero que sigue siendo fiel a sus convicciones. En cambio, el señor ahora se camufla, pero su pensamiento sigue siendo de derecha. Y sabemos que ahora es contra Barrera, pero el verdadero objetivo es Correa. Y eso el pueblo de Quito no puede perderse. Ahora Barrera, mañana es contra Correa. No olvidemos que este señor, cuando el pueblo de Venezuela se pronunció, fue a apoyar a Maduro, fue a apoyar contra Maduro con Capriles. No olvidemos que este señor ha estado y es cabeza de grupos de derecha que pretenden ser modernizantes, aunque son los mismos planteamientos, en contra de los gobiernos progresistas. Quito no se pierde, Quito es verde esperanza y tiene corazón rojo, y por lo tanto una ciudad libertaria no va a permitir que la derecha pueda gobernar en Quito. Gracias, asambleísta. Asambleísta Torres, su réplica en torno a lo dicho por el asambleísta Virgilio Hernández y adicionalmente a esto, ¿cuán malo puede ser creer en el Estado, como lo mencionó el asambleísta Virgilio Hernández, o la crítica surge o parte por el hecho de no pertenecer a un partido, a un movimiento gubernamental? Bueno, es que no todos podemos pensar igual. Por eso yo no soy parte del gobierno. Por eso yo no voto por la lista 35.
mientras la lista 35 cree pues en una presencia exagerada del Estado. Yo creo en el Estado pequeño, fuerte, que combata la delincuencia y que establezca las reglas tan claras para que la gente pueda vivir en plena libertad. Creo en la economía social de mercado y siempre he mantenido esta visión. Yo estoy en la misma línea, yo estoy en el Partido Social Cristiano desde la década de los 80 hasta ahora. Transitoriamente estuve en una alianza en las elecciones anteriores, pero yo soy prácticamente del Partido Social Cristiano y por eso creo en la doctrina social de la Iglesia, en la opción preferencial por los pobres, en la economía social de mercado y en un Estado pequeño, que no ahogue los emprendimientos, que no liquide a los emprendedores. Usted me preguntaba sobre las encuestas. Comenzaré por lo más fácil. En Guayaquil, las encuestas más confiables señalan que el alcalde sería reelecto con no menos del 60% y su contendor abordaría el 25%. Vamos ahora a un escenario un poco más oscuro, en el centro del país, donde yo gravito políticamente. En Riobamba parece que las cosas no están tan claras ni tan fáciles para Alianza País. Por ahí existen pues estos de Avanza, que son lo mismo, pero con otro color. En Ambato el asunto está igual que en Riobamba, pues la Alianza País tiene algún liderazgo, pero hay un grupo de 3 candidatos, el de la lista 6, nuestra candidata María José López, el de la 8 nuevamente, y creo que el candidato de la 23, que están en un grupo, en un segundo pelotón. En Quito, bueno, el asunto pues prácticamente es para pronóstico final. Se habla de empates, de ventaja de uno, de ventaja del otro, eso veremos el 23 de febrero. Pero lo que sí puedo asegurar es que al menos para quienes formamos parte de la lista 6 y tenemos una visión ideológica muy clara y muy precisa, el 23 de febrero será un día de triunfo, con Jaime Neboda alcalde, con Carlos Falqués alcalde, con Johnny Terán alcalde y por supuesto en otras, no capitales de provincia, pero sí cantones con más alcaldes, como Cocoyunes, por ejemplo, en San Borondón, en Durán parece que vamos a tener, en Daule y en varios cantones de Guayas. Y en la Sierra Ecuatoriana, una presencia importante también de alcaldes de pequeñas ciudades y concejalías y juntas parroquiales. Ello va a determinar el curso de la política después, entre una fuerza democrática como la nuestra, la de la lista 6, y por supuesto, la lista de gobierno con un proyecto revolucionario que hasta ahora ha encantado a unos y ha desencantado indudablemente a otros, especialmente por el autoritarismo que se observa en el manejo del poder político. Gracias. Como siempre, amigos, agradecemos cada semana a los asambleístas Virgilio Hernández y Luis Fernando Torres, quienes se han enfrentado en este debate político aquí en Tesis y Antítesis. Ustedes recuerden que el próximo domingo estaremos consignando nuestros votos y con ello estaremos decidiendo el destino de las ciudades y del país en sí. Usted saque las propias conclusiones luego de este análisis, el panorama electoral que lo hemos revisado en este programa. Recuerden que pueden revisar el video de este debate en nuestro canal de YouTube y en la página de Facebook del programa Tesis y Antítesis. También nos pueden escribir al correo electrónico tesisantítesis@hotmail.com. Este programa se reproduce por la señal de la radio de la Asamblea Nacional los lunes a partir de las 8 de la mañana y se reprisará el jueves por la televisión legislativa del Ecuador a partir de las 19:30. Por supuesto, recuerden también que Tesis y Antítesis se difunde por la red de canales comunitarios regionales del Ecuador asociados SECREA. Hasta la próxima.